Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 5 del mes de julio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 38, versículos 9 en adelante. El atrio del tabernáculo. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y al lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este cortinas de 50 codos. A un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las columnas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo las cubiertas de las cabezas de ella de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Las cortinas de la entrada del atrio eran de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Las columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ella y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Hermanos, continuamos con la descripción de todo lo que se hizo y todo lo que contenía el tabernáculo dentro de sus utensilios y todo con medidas exactas tal y como Dios lo había mandado. Lo dijimos ayer, Dios pone la sabiduría para aquellos que va a utilizar a hacer sus cosas. No es a todos, no todos son llamados a lo mismo, porque del pueblo de Israel en aquel entonces no todos fueron llamados a construir el templo, a construir el tabernáculo. Fueron pocos a los que Dios les dio la sabiduría, el entendimiento, la ciencia para poder hacer cada una de las cosas que Él necesitaba que su tabernáculo tuvieran. La dirección de la obra dice que estuvo a cargo de los levitas. El principal de ellos era Itamar, un hijo de Aarón, y de Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, dice. Y con él estaba Aholiab. Todos ellos artífices, expertos en un determinado arte para poder construir de la mejor manera el tabernáculo. Recuerde que Dios, para Él las cosas tienen que ser perfectas. Dios es perfecto y quiere sus cosas perfectas. Puso en ellos ese espíritu de saber, ese espíritu de conocimiento, de ciencia, para que hicieran las cosas de acuerdo a su bendita voluntad. Al igual, en nosotros tenemos un catálogo o un manual o un instructivo, como le querramos llamar, es la santa palabra de Dios, nuestra Biblia, donde están todas las instrucciones que tenemos que seguir para que su obra, nosotros, sea perfecta delante de Él. Recuerde que David, dice la palabra que David estaba conforme al corazón de Dios, a pesar de que David había cometido muchísimos errores, adulterio, fornicación, había mandado asesinar al esposo de una mujercita que él quiso poseer. Entonces, y aún así Dios dice que David estaba conforme a su corazón. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a caminar y hacer las cosas bien para Dios.
Vamos a cometer errores, somos seres humanos, cometemos errores, pero somos obra de sus manos y por ende tenemos que buscar ser cada día mejores. No perfectos, perfectos seremos cuando lleguemos a estar en su presencia, pero acá en la tierra donde nos ha tocado estar y caminar en el lugar donde nos ha tocado caminar, tenemos que aprender a caminar como Él quiere, tratando de ser cada día de la mejor manera. Dios, así como quería todos los utensilios de su tabernáculo perfecto y por eso dio sabiduría a hombres para que lo hicieran, así también de su obra magistral que somos nosotros, Él quiere lo mejor. Quiere que su obra sea perfecta. ¿A quién le corresponde? A nosotros. Nos corresponde a nosotros corregir cada una de las cosas que a Dios no le agradan. ¿Para qué? Para que sean perfectas delante de Él. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.